La separación de color para serigrafía es un área de especialización bastante extensa, donde comúnmente existe muchísima confusión. Y tal vez te hayas hecho preguntas como ¿qué ángulo debería utilizar? ¿Qué será mejor, utilizar punto redondo o usar punto elíptico? O incluso ¿cuántas líneas por pulgada debería utilizar para cada caso? Bueno, pues en este episodio tenemos un invitado muy especial con quien abordamos todos estos temas para poderte compartir los mejores trucos y recomendaciones para así conseguir resultados de alto impacto en tus separaciones de color. Yo soy Chico Flores y esto es Ninja Print Masters. Bienvenidos a este capítulo del podcast de Ninja Print Masters. Tenemos un tema súper interesante y nos acompaña un buen amigo que es Iván Elizalde, que viene visitándonos desde Monterrey. ¿Estoy bien? Desde Monterrey, sí. Perfecto. Y con él, y creo que vamos a poder hacer una muy buena plática de temas de separación, técnicos, bases, trucos, no sé, recomendaciones para que podamos lograr buenas separaciones de color. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo básico, pero antes, digo, seguramente habrá gente que ya te conoce, ya te ubica, Iván, pero para los que no, un poquito de a qué te dedicas, qué es lo que haces, cuéntanos, por favor. Sí, claro que sí. Primero que nada, gracias por la invitación, chico. Es un gusto estar aquí con ustedes, chavos. Un placer conocerlos y pues también con la gente, con el público que los sigue ustedes. Sí, soy de Monterrey. Serigrafista hace 20 El acento te delata. 20 años, 22 años. Comenzando por curiosidad en eso, por gusto por el dibujo, por el color. Trabajando en talleres primero y ya rápidamente me independicé, todavía joven. Y pues ya, lo tomé como profesión y cada vez un poquito ya con más seriedad. Tú estudiaste diseño gráfico, ¿no? Estudié diseño gráfico ya trabajando como serigrafista, de hecho. Ok. Yo lo llamo como un poco como trámite para tener un estudio, formalizar un poquito. Ok. Lo pude estudiar. O sea, mientras trabajabas de serigrafía, estudiaste diseño. Correcto, sí. Yo estaba de nocturno y pude sacar la licenciatura trabajando todo el tiempo. Así que llevé serigrafía en la universidad. Pues sí, bastante básico. Y aprendí pues cosas que sí me han servido en cuestión de los paquetes. Un poco también ya los manejaba, paquetes de diseño gráfico. Listo. Pero así. Y en esto he andado, pues como digo, 20 años. 20 años, de lujo. Pues muchísimas gracias, Iván. La verdad es que es un gusto. Ya habíamos platicado por ahí, pues por internet y demás, pero no habíamos tenido la oportunidad de reunirnos. Y pues está de lujo, ¿no? Porque se va a armar una muy buena conversación de la que creo que pues es de interés de todos los que hacemos serigrafía, definitivamente. Entonces, pues vamos a comenzar con la carnita de esto, ¿no? Y lo primero es, pues, definir rápidamente a qué nos referimos con separación de color, porque hay mucha gente que dice, oye, esto es separación de color. Y es como, bueno, ¿a qué te refieres, no? O esto es simulación de color. ¿Qué es eso, no? O qué tipos de separación de color hay. Entonces, vamos a hacerlo fácil, sencillo. ¿Cómo definirían la separación de color? ¿Quién se anima a definirla corto, rápido y preciso? Podría decirse que sí son varios estilos y la separación de color a veces se confunde. Separación de colores de forma general y después ya entramos en lo de simulación. Ya las técnicas de separación, ¿no? Sí. Y la confusión a veces, yo he notado bastante lo de separación de color o simulación de color. Creo que sí hay diferencia. A veces las nombran por igual. Ok. Pero simulación de color es en general, sería mayor construcción de color por sobreposiciones. Ok. Esa es una buena definición, sí, claro. Por sobreposiciones. Y la separación de color como tal, yéndome a un extremo, podríamos definirla como realmente está separada, están colores al lado de otros colores y se pueden entrelazar un poco con tramas también
y se encuentran un poco, pero no comparado con simulación de color. Ok, entonces podríamos decir que una simulación de color, como su nombre lo dice, es simular colores a partir de otros colores. Por ejemplo, yo tengo amarillo y rojo y a partir de estos dos simulo un naranja, por así decirlo, ¿no? Correcto. Y así puedes llegar a ser muy complejo, ¿no? Llegar a ser colores terciarios, secundarios, terciarios y bueno, así sucesivamente. Entonces, separación de color, como definición podemos decir, es simplemente que es fragmentar los colores de un diseño para poder tenerlos por separado y así lograr imprimirlos por serigrafía. Y la técnica de esa fragmentación de los colores puede ser diferente, como puede ser la simulación de color, que creo que es la más utilizada, me atrevo a decir, porque con esa podemos hacer desde una ilustración, una fotografía, algo sencillo también. Y hay otras como por ejemplo el spot color, ¿no? O la separación en vectores, ¿no? Donde son más simples, son imágenes a veces sólidas, uno que otro degradado por ahí, pero no tiene como tal una función de simulación, donde hay colores, exacto, donde hay colores que se están uniendo para, bueno, generar estas nuevas tonalidades. Y tenemos por ahí la separación indexada, ¿no? La indexada que, bueno, ya entraremos un poquito a ese tema, pero que es más bien a base de píxeles, casi, ¿no? En vez de medios tonos, que son los comunes, se usan puntos que se les llama FM, ¿no? Que son puntos aleatorios, a diferencia de los medios tonos tradicionales, donde tienen un orden, una medida y demás. Y tenemos el CMYK, según yo, ¿no? Que es la típica selección de color o cuatricromía, ¿no? Así de sencillo. Entonces, me gusta la definición y la distinción que haces de las técnicas de separación. Y aquí, pues valdría la pena decir también que es importante que todos dominemos todas las técnicas de separación. ¿Por qué? Porque puedes fusionarlas. O sea, puedes utilizar simulación con spot color y un poco de indexado y etcétera, lo que hace mucho más poderoso tu resultado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya eso me gustaría, antes de comenzar ya con temas muy específicos y recomendaciones para que la gente empiece a ubicar un poquito la base técnica. ¿Qué me dicen? ¿Separación de color manual o separación automatizada con programas y plugins? Porque seguramente han escuchado que está el Separation Studio, está el Fast Films, está el T-Seps, está, bueno, creo que hay por ahí un par más, y los plugins, ¿no? Que los venden o los pasan para Photoshop, donde los cargas y eso te da funciones ya como automatizadas de esto. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Separación manual contra separación automática? ¿Cuál es mejor? Yo creo que depende mucho en qué es lo que queramos hacer, ¿no? O el cliente al final. Ajá, exacto. Porque incluso, por ejemplo, yo he usado Separation Studio y tiene muy buenos resultados. Pero es una herramienta que quizás es para algo muy rápido o que no tiene tanta exigencia de color o tanta exigencia en la impresión, ¿no? Pero definitivamente si queremos conseguir la mejor calidad, manual, 100%. ¿Qué dices, Iván? También manual, pero trato de ser bastante también objetivo y neutral en el punto de que no descarto los sistemas automatizados como plugins o programas. A mis alumnos en el tema de separación también les comento, y más cuando van empezando, creo que es buen consejo no asustarlos y decirles no uses programas porque te vas a mal acostumbrar. Deben de usarlos porque te da un aventón y te va a adentrar realmente al uso de los canales en Photoshop, que para mi punto de vista es la columna vertebral de la separación. Uso de canales en Photoshop, no capas. El programa está capacitado para eso. Entonces, podría ser híbrido al comienzo, pero no es un tema de querer o no querer. Creo que vas a terminar haciéndolo manual. Al menos gran cantidad de ajustes. Y el arte entre más exija, sea más avanzado, es manual. O sea, el acabado es manual. Y de forma general, a veces cuando me pongo a pensar cómo definir qué gráficos se pueden en automático y qué no. El arte digital, ya ahorita en nuestros tiempos. Pintura, ¿Qué te refieres como a pintura renders digital y todo eso? Sí. Pintura digital con colores neón que te piden para playera negra, por ejemplo. Es difícil, muy difícil en automático. Sí. Muy difícil. O sea, ahí lo pones en jaque a un programa, a un plugin. Sí.
Y pongan la prueba a la gente que tenga a la mano eso y quiera comprobar dónde falla el programa. Ese sería un buen ejemplo. No es el único, claro. No es el único, pero sí es un buen ejemplo para ver ahí el fallo de esa tecnología que, repito, es muy buena. Sé que se ha trabajado demasiado y son expertos la gente que crea eso, tremendos para poder hacer que un programa de forma automatizada logre eso. Pero pues a uno de nuestros tiempos hay que meterle mucha mano. Perfecto. Sí, bueno, yo opino, no sé tú cómo lo has visto, David, pero yo opino que en el tema de los programas automatizados, creo que tenemos también una idea errónea de estos programas, porque pensamos que estos programas lo van a hacer todo con un clic y no lo van a hacer todo. Te van a hacer 3/4 partes del trabajo, pero la última fase la tienes que hacer manual. O sea, sí te van a, como dijiste, Iván, a dar ese empuje o ese primer paso, esa primera fase de separación, ¿no? Pero todos esos ajustes para retocar y llegar al resultado final óptimo, los tienes que hacer manual. Sí, no hay otra manera. No hay opción, no hay otra opcional. manera. No. Entonces, yo creo que el problema de empezar con estos es que no pierdes de vista esa parte, ¿no? Pierdes de vista la parte manual, ¿no? Pero también hay que pensar otra cosa, que es algo en lo que nos enfrentamos los que pues intentamos ya ir delegando todos estos procesos, ¿no? A más colaboradores dentro de un equipo de trabajo, que es que para hacer separaciones de alto nivel, o sea, con muy buen detalle, muy buenos resultados, pues necesitas pasar todo ese conocimiento, es una metodología de separación, ¿no? Y el tema con eso es que requiere una curva de aprendizaje bastante amplia, que requiere bastante tiempo de experiencia para que alguien pueda ser un muy buen separador. Y cuando tú estás en el trabajo, la verdad es que no tienes tiempo para eso. O sea, yo entiendo por qué existen los programas, porque te van a facilitar y te van a hacer mucho más rápido el tema de separación, no a la calidad que si lo haces manualmente con un nivel de detalle ya avanzado, pero es donde vale la pena cuestionar entre la balanza entre precio, entre costo de tiempo, con costo de hacer esa separación y el tiempo versus un costo muy alto, ¿no? A lo mejor si lo haces manual con un muy buen resultado, pero poco eficiente, porque puedes sacar muy pocas separaciones y a lo mejor tu flujo de trabajo te exige trabajar muy rápido. Y a veces es mejor decir, bueno, no es una súper separación, pero puedo hacer 30 separaciones al día o 20 separaciones al día, por dar un número, ¿no? O esa parte se la dedicas a alguien más y tú lo detallas. Pudiera ser, ¿no? Pudiera ser, pero vamos a pensar que tienes un equipo y no puedes tú involucrarte por X razón, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ¿sabes qué? Aquí está el programa, te va a dar un primer empujón y enseñar también a que le metan la mano, o sea, manualmente, para que puedan hacer esos ajustes y puedan ya como recortar ese tiempo, ¿no? Pero yo pensaría que sí sería importante aprenderlo a hacer manualmente. Sobre todo esos ajustes, yo intentaría que se aprendiera desde el inicio y a la par pudieras probar programas para que tanto el programa veas el resultado que te da, tú puedas hacer esos ajustes manuales, y creo que tener las dos herramientas te pueden ayudar cuando no sabes mucho de separación, ¿no? Y ya tú hacer también como esa decisión de decir hasta dónde vale la pena meterse mucho para ir detallando esa separación. Porque algo le platicaba justo a Iván, y que no sé si lo vivan todos, pero yo cuando hago una separación de color es que siento que nunca tiene fin. O sea, nunca terminas de separar un color, en el sentido de que separas 5 colores y a la vez ves los canales, ves el resultado y dices, uy, pero esa sombrita quedaría más padre si le muevo un poquito aquí a este color, ¿no? Y ahí estás, y te regresa esa sombrita. Y ya lo vuelves a ver todo y dices, uy, pero mira, ahora que le moví esa sombrita, se vería también padre si le pongo otro acá en el no sé qué. Y ahí vas, ¿no? Y cuando lo vuelves a ver dices, uy, pero fíjate que ahora me gustaría más que contrastara un poquito más esta línea, y así nunca acabas. Entonces hay un punto donde tienes que parar y decir, a ver, ya, es como cuando un artista hace una obra, ¿no? ¿En qué punto está terminada? Es una pintura. Entonces puede llegar a ser, exacto, una pintura. Puede llegar a ser incluso subjetivo, ¿no? Ese tema. Entonces, bueno, yo lo que diría también, y haciendo esa relación con lo que ustedes dijeron, y como conclusión es, yo creo que siempre va a ser mejor una separación manual, directamente hecha por ti mismo, con el conocimiento adecuado para tener un resultado preciso de color, de simulación y demás.
Pero si puedes ayudarte de estos programas para a lo mejor recortar ese tiempo y hacer la primera fase o el 50-60% de esa separación, pudiera ser una buena idea, con la anotación de que en los programas automatizados lo que hacen es meter todos los diseños sobre una misma metodología de separación, ¿no? Y eso no siempre aplica. Exactamente. Te iba a pedir la palabra para, antes de cambiar de tema, recordemos que, como mencionas, una separación de color puede compararse con cuando estás haciendo una pintura que no ves cuándo la vas a firmar ya porque no la quieres acabar, le faltan detalles. Otra similitud con la pintura o con los pintores, cada quien tiene su estilo, cómo empieza. Algunos empiezan con un fondo gris, la grisalla, algunos dibujan primero y algunos fondean de tal color primero. Unos pintan sobre blanco, otros pintan algunos empiezan pachecos también. Me refiero a eso lo último que dijo Chico. ¿Cómo empiezas? ¿Se dan cuenta? O sea, me refiero a que unos empiezan siempre con... Yo soy mucho de base blanca abajo. Digo, su base en escala de gris, obviamente. Pero hay diseños que te piden que empieces con el café o con el gris abajo de plasta. Y esos programas no tienen ese tipo de flexibilidad porque tienen un método que sabes que es base blanca y una tinta brillo, ¿no? Un blanco top. Highlight. O sea, todo está muy bien, pero es rígido en ese aspecto porque no puedes decir, no, ahora quiero que empieces con otro fondo y así. Pues perdóname, pero no se puede. De acuerdo. Y a veces el diseño te exige eso para el tacto, para impacto de material, porque recuerden que la ventaja todavía al tiempo de nosotros de la serigrafía contra todavía lo digital, yo rescataría, cada vez se le va cerrando un poquito más el terreno, pero el impacto del material. Recordemos que la serigrafía está es un arte gráfica, pero siento que es amplio el estilo de las artes gráficas. La serigrafía se aleja un poco y se va acercando mucho a lo que es pintura y recubrimiento, porque es un material con sí, más... De acuerdo. Sí, o sea, con que lo puedes sentir inclusive. Y aunque parezca mentira, nuestro sistema visual es tan cabrón de detectar esas densidades de impresión y eso suma al resultado. Entonces, a veces el tema de separación tiene que ver en el orden y todo para el mayor impacto visual, sea con realce, no me refiero a que tenga que tener un 3D ni nada, o sea, simple impresión. Simplemente las sobreimpresiones de color. Exactamente. Entonces, ahí ese punto sí lo tenemos que tocar. El orden de separación no es a medida y ahí le tienes que entrar. Entonces, podríamos decir eso, úsalos cuando ya le sabes mover, pero no dependa 100% de ellos. Va a llegar el día que te pidan un trabajo que tú lo tengas que separar porque el orden que requieres no está disponible automático. Exacto. Muy bien, pues yo creo que entonces ya está la recomendación, ¿no? ¿O tú qué dirías, César? ¿Sí? ¿Tú usas programas de automatización, por cierto? No los uso, los probé. Los probaste. ¿Y esa playera de Fat Films, de Separation Studio? Sí, ok. Pero no, No. Okay, o sea, yo prefiero hacerlo casi todo manual. Perfecto. Pero pues me gusta entender, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en la industria? Porque al final de cuentas, como lo dices, es una herramienta que se desarrolló por algún motivo. Alguien vio un problema. El problema es complejo, es lento y hay muchas variables. Entonces, que la solución es, ok, te hago un programa, vamos a encasillar todo a un solo esquema, que así empezaron los primeros programas de automatización de separación. Por ejemplo, el Separation Studio, la primera versión, era chafísima y te ponía tal cual los tonos puros, ¿no? Más un morado por ahí, un cian y no sé qué. Y todo iba sobre los mismos colores. Y ya tú decías si el arte tenía ese color o no, y ahí vas eliminando, ya hasta ahí sí quedaba, ¿no? Ahorita ya evolucionó a tener más tonos específicos y demás. Pero anteriormente, pues era todo sobre un mismo esquema, así muy estricto, y pues a veces este tipo de programas te ponían un morado cuando el diseño no lo necesitaba. O sea, ¿me explico? Entonces sí, ya han ido evolucionando. Son muy buenos algunos, mejor que otros, por supuesto. Pero yo siempre diría,
y lo dijiste muy acertadamente, Iván, vas a terminar metiéndole mano. Entonces, si puedes aprender mejor cómo se debe la separación, pero sobre todo entender las bases técnicas de la separación, que es algo súper importante porque a veces un tutorial, si bien te ayuda, si bien te da una idea, no comprendes realmente por qué estás llegando a resultados. Solo estás viendo un proceso sin entender el por qué se está haciendo de esta forma, ¿no? Entonces yo recomiendo sí investigar, explorar, estudiar las bases técnicas para partir de eso, entonces ir entendiendo cómo funcionan los procesos de separación y cómo se traslapan los colores, ¿no? Entonces, muy bien, muy interesante ahí. Y bueno, ya pasando porque ya quiero llegar al tema de las bases técnicas de la separación, porque seguramente la gente va a decir, bueno, ¿y qué ángulos recomiendan? Porque es creo que la pregunta básica, de hecho yo la tuve cuando empecé a hacer separaciones, como qué ángulos utilizar. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué me dirían? No me digan que ya les dio frío. Subir un poquito. Bueno, entonces vamos a mover el aire acondicionado. Listo, 5 grados menos. ¿Estamos bien? No, chingón, ya. Listo, bueno, entonces, ¿qué onda con los ángulos? ¿Qué me dicen? ¿Vale la pena realmente meternos tanto en el tema de los ángulos? Porque, digo, ya está la recomendación de todo el mismo ángulo. Creo que hay una tendencia y de hecho, no lo digo yo, está hecho hay un estudio, bueno, hay varios estudios donde se recomienda 22.5 grados y hay una razón de por qué son 22.5 grados que no vale la pena explorar tanto, pero bueno, en resumidas cuentas es menos efecto Moiré, o menos, digamos, interferencia con la alineación de los hilos de las mallas, menos ganancia de punto, menos mejor apariencia de color, cobertura, etcétera, ¿no? E incluso, no recuerdo bien, y voy a traer ese estudio para otro capítulo, pero habían probado diferentes ángulos justo con incluso desgaste de malla. O sea, una cosa bien rara, ¿sabes? De cómo la abrasión mecánica se comporta diferente incluso con eso. O sea, no sé, estaba muy, muy clavado, muy loco. Pero bueno, al final la conclusión es 22.5 jala, ¿no? Jala bien, pero está la roseta, está la de que cada 15, 30 grados le puedes ir cambiando y le pones otro. ¿Qué me dirían? Bueno, sí, el tema de los ángulos tiene mucha tela para cortar, pero a mí no me gusta también que se revuelva la gente diciendo de que es un tema muy complejo y te sale mal porque no lo has comprendido y todo. Realmente tú vas a encontrar un estándar sin estarle moviendo tanto a eso. No tienes que estarlo cambiando. O muchos creen que dependiendo del diseño, cada diseño va a pedirte un cambio. Tal vez alguno que otro le beneficie tal o cual ángulo, pero por lo general yo digo que no hay que moverle tanto a eso. Voy a dar mi experiencia o mi forma de trabajar con los ángulos. Lineaturas, hablando de lineaturas, yo manejo principalmente 3. Lineatura baja, media y alta. La baja la trabajo en 38 líneas. Al ángulo, la mitad del ángulo. La mitad de lineatura, perdón. ¿Sí? ¿Cómo? ¿No 38 ángulos? La mitad. La mitad del valor de la lineatura. Ya. Sí, 38 líneas por pulgada. 18. Ya es el 18 grados. 19 grados. 19 grados, ok. Somos serigrafistas. No 45 grados. No sabemos matemáticas. No es que tú dijiste 18 grados. Pero sí, claro. Es la 38 mitad. líneas, 19 grados, ¿verdad? Sí. La mitad. Sí, entre 2. Bueno, Entre saca dos, la calculadora, César. Mira, Entre 2, ya. Es bien fácil, güey. lineatura baja, lineatura media, como estándar, y es la que uso más. Bueno, pero ¿por qué llegaste a esa conclusión de 18? O sea, ¿por qué dijiste de la lineatura la mitad es el ángulo? O sea, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Hay mucha información que habla de que se recomienda que para evitar conflictos, como Moiré y eso, la mitad es recomendable de la lineatura. Así como a grandes rasgos. Yo no lo he visto, ¿eh? No sé de dónde lo sacaste. De porque hecho, yo lo saqué en un video tuyo, güey. ¡Auch! No. Espérame. Así, bueno, tampoco lo he escuchado. La lineatura a elegir es la mitad también de los hilos. Eso sí. Eso bueno, sí. Y la otra se le sigue para abajo, güey. Yo ahí no estoy tan de acuerdo. Bueno, no hace Moiré.
no se muere. En ese LPI. Voy a buscar el dato. Bueno, pero en ese LPI. En ese LPI, pero en otros no. Pero por eso estoy hablando de no estarle moviendo, que encuentres tu estándar de Claro. lineatura baja, media y alta. Ya Ok. no le muevas. Ok. 45, fíjate qué hago aquí. ¿Qué le pongo a 45? 22.5. No, me acostumbré a ponerle 23 y no tengo ningún problema. Sí, bueno, es muy que no poco va a la variar, diferencia. no va a variar nada. Sí, no. Y me dicen, oye, porque no es la mitad. Dicen, no es la mitad, güey, pero pues así lo hago y no pasa Pues nada. vale 22 tú, 23, no importa. Yo uso 22.3, de hecho. Lineatura media, 45. Ok. Lineatura alta y mi máximo, que muy pocas veces lo he elevado Ujú. y que no he tenido buenas experiencias elevándolo más, 55 es la alta para Ok. mí. Y ya. Bien. Entonces, mi consejo es ese. Prueben no con lo que estoy diciendo yo, aunque son muy estándar también, o sea, no son tan exclusivos. Prueben si quieren con eso, si quieren con otros. ¿Ya los tienes patentados? Sí, güey, pues, está barato, güey. Lo rento barato, güey. Oye, pero prueben y ya no se muevan tanto. O sea, no se muevan tanto. Sí. Si ya te funcionó y algún día no te funciona y te hace un muere algo, no te asustes, no quieras cambiar ese valor. Tal vez la malla estaba mal tensada, güey. O sea, tranqui. ¿Sí? O tu positivo. Sí. Sí, entonces, yo desde mi punto de vista, ¿no? Así es. Pero aunque, repito, como dice Chico, lo que estaba hablando ahorita, ahí puede haber estudios y libros hablando de, Sí, no, de lineaturas y de frecuencias y todo. Sí, güey. no. Eso es una locura que yo creo que no vale la pena abordar. No vale la ahorita. pena, al menos para serigrafía. Porque yo creo los que están obligados a eso podrían ser Digital. Gráfico. otras artes gráficas como de lineaturas muy altas. Sí, sí. Como el offset o Arriba de 90 y así. a lo mejor ellos son los que desarrollan más eso. Claro. Bueno, ok. Está bien. Digo, es que me hizo conflicto un poco esa parte de el ángulo de la mitad del LPI. Voy a buscar ese. Me gustaría que me lo pasaras. Y no lo he visto una vez. Porque hay muchos ángulos que hacen conflicto porque la forma en cómo están colocados los hilos, que son 90 y 0 grados, ¿no? Hay ángulos que sí son conflictivos y que dependiendo del LPI pueden caer ahí o muy cercanos. Entonces yo ahí, por eso me hizo mucho ruido, ¿no? Pero bueno, no importa. Yo creo que ya nos quedamos con las recomendaciones que tú dijiste que me parecen muy acertadas, ¿no? Vámonos por 22.5, que es como una recomendación ya genérica 23. que funciona bien. 23 si 23. quieren, 22.2. No, Es que incluso hay unos RIPs que no tienen 22.5, tienen 22 o 23. Ajá. O te va cambiando de 2 en 2. Ajá, exacto. Sí. Algunos RIPs. Los chafas, ¿no? Tú me lo pasaste. Pues, ¿cuál? Ouch, otra vez. Uy, me están dando duro, ¿eh? El que me Y vendiste. aparte del ángulo, no estoy completamente seguro si entra en este punto, pero también algo muy importante, el interlocking. Ese es te el estás- método de Sí. la trama. O sea, Sí, pero no hay que complicarlos porque creo que estamos pasando por lo básico y si quieren, si a tiempo, llegamos a ese punto. ¿Les parece bien? Perfecto. Listo. Pero sí, muy importante. Ok. Forma del punto. Circular, ovalado Pura cruz yo. o elíptica. No. Punto de cruz. ¿Qué dirían? yo redonda. Redonda. Elíptica. Elíptica. ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? A ver, cuéntanos primero, ¿por qué redonda? Yo Iván? la verdad porque es lo que he venido haciendo, no me ha causado gran problema y no me da la oportunidad de experimentar el elíptico y ver sus beneficios, que no estoy poniendo en duda que los tenga, ahora lo desconozco. Yo pienso que es más como gusto, ¿no? Puede ser. Yo pienso más eso. Yo siento que lo ideal sería redondo. O sea, los puntos que fueran redondos. Pero por el tema de que tienes un problema técnico con la malla, yo siento que tenemos que utilizar elíptico para poder prevenir que tengamos pérdidas de puntos. O sea, que en algunos puntos no haya un anclaje. Pero lo ideal sería que si lo pudiéramos hacer con redondos, yo me iría por redondos, pero... Si se respetaran, dices Ajá, tú. exacto. Si no hubiera un conflicto técnico, un problema técnico con respecto a la malla y el punto. Bueno, hay muchas teorías también ahí en el tema de redondo y elíptico.
Yo creo que Redondo sí tiene un aspecto más limpio en cuanto a la trama y en cuanto a la definición, pero el elíptico es más fácil de grabar. Es más fácil de fotograbar al final y tienes un poquito más de gama tonal, ¿no? O sea, hablamos que los medios tonos del 10%, 15% pueden llegar a ser un poquito más fáciles. Pero yo iría un poquito más allá de eso. La técnica más utilizada para imprimir los positivos o los fotolitos, ¿cuál es? Inkjet, inyección de tinta. Y lo que mucha gente no sabe es que cuando tú imprimes en inyección de tinta, esos medios tonos que tú imprimes, a lo mejor, imagínense un medio tono al 30%, o sea, los puntos al 30% de densidad, ¿ok? De punto. Un porcentaje de 30%. Imagínate eso, imagínense un 30%. Vamos a suponer que ya sea que utilices un RIP o tú lo generes en Photoshop, lo mandas a imprimir en tu plotter inkjet. El plotter inkjet, cuando te imprima esas tramas del 30%, van a tener ganancia de punto. Y ya impreso en tu fotolito, bueno, en este caso en tu film inkjet, no va a haber una trama del 30%. Va a haber una trama, depende de la impresora, depende de la tinta, depende del film, depende un chorro de factores, la resolución, etcétera. Va a salir con un 45% de densidad de punto. Obviamente eso al ojo humano es imperceptible. Tienes que hacerlo con un densitómetro para poderlo medir. Y es lo que le estaba contando justamente a Iván ayer, precisamente que estábamos haciendo esa plática. Nosotros no estamos acostumbrados a medir las cosas y a medir los procesos. Entonces, cuando tú imprimes el film, tú mandaste tu trama al 30%, pero en tu film ya hay un 45%. Entonces ya tienes de entrada una ganancia de punto en el film y súmale la ganancia de punto en el proceso de serigrafía, que vamos a pensar que en un buen proceso tengas otro 15%. Es que yo pienso, tienes más también en el grabado. Cuando grabas y cuando imprimes tienes otra vez ganancia de punto. Y si a eso le agregamos lo del grabado, o sea... Pero el grabado podrías perder, ¿no? Depende. Ganar o perder. Depende. Híjole, es que está, o sea, puede poner bien complejo esto. Normalmente pierdes si utilizas LED, pero si no utilizas LED puede que ganes. Depende el tipo de luz, depende la posición, si es unidireccional, si es omnidireccional, depende de si tienes muchas fuentes de luz. Al final del día te va a cambiar. Depende tu positivo, depende cómo lo imprimiste. Es bien complejo. O sea, por eso vamos a dejarlo en que hay variaciones y hay ganancias y pérdidas, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. También acá. Entonces, para acabar pronto, tú mandas entonces esos 30% que tú tienes, el film tiene ganancia de puntos sí o sí. Sí o sí, así sea el plotter más chingón, así sea la impresora casera fotográfica que te compraste para el film, sí o sí tienes ganancia de punto. ¿Ok? Entonces, ¿lo estás midiendo? Esa es la pregunta, ¿no? Y a partir de eso es cuando vale la pena platicar acerca de elíptico o redondo. Porque si yo mando... Vamos a poner otra vez ese 30% de trama a 45 líneas por pulgada. Al momento de que yo mido la densidad de punto con un densitómetro, me doy cuenta que subió a 45%. Y ahora voy a mandar la misma trama, pero ahora le voy a subir las líneas por pulgada. En vez de 45, me voy a ir a 55 líneas por pulgada. Cuando lo mido con el densitómetro, me doy cuenta que no subió a 45 como con 45 LPIs, subió a 52. Entonces, entre más LPIs le subas, más ganancia de punto tiene el film. ¿Capich? Entonces, eso hace que sea súper complicado y es por eso que a veces el punto elíptico llega a tener también tanta ganancia que hace que se cierre muy fácil y el punto redondo a veces no tanto. En el film inkjet, exclusivamente y específicamente hablando, sobre todo cuando no estás controlando tus ganancias de punto de salida de tu impresora de inyección de tinta para film. ¿Me explico? Y obviamente entiendo que en los talleres no hay un densitómetro como para medir, que es un instrumento de medición bastante caro, ¿no? Bastante caro. Pero yo lo que hago es perfilo por cada LPI la densidad de punto, la ganancia de punto que tiene mi plotter con mi resolución, con mi tipo de tinta, con el tipo de film, con el tipo de micraje del film, con todas las condiciones que utilizo. Si voy a mandar a 45 líneas por pulgada, mando con un perfil específico. Si voy a imprimir a 55 líneas por pulgada, mando con otro perfil específico. ¿Por qué? Porque necesito controlar mi ganancia desde ahí, porque si no ya perdí todo el control.
O sea, yo ya no sé de dónde vino esa ganancia, ya pienso que a lo mejor le echo toda la culpa al proceso, no sé, de fotograbado, al proceso de impresión, al rasero, al etcétera, 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 ¿no? Entonces es bien importante a lo mejor tomar en cuenta que en la fórmula del punto, ya para concluir este espacio, el punto elíptico tiende a controlar mejor la ganancia de punto en la impresión, pero en el inkjet tiende a subir mucho más la ganancia. No sé si me estoy explicando. Sí. Y el punto redondo tiende a tener pérdida de punto porque son puntos un poquito más pequeños, ¿no? Tienen un espacio un poquito más estricto para que pueda llegar a fotograbarse correctamente, pero no tiene tanta ganancia en la inyección de tu film. Complejo, ¿no? Complejo. Entonces, consejo, prueben los dos, ¿no? O sea, chequen los dos cuáles funciona más. La verdad es que si están empezando, el elíptico funciona muy bien, no tiene ninguna complicación. Y si tienen posibilidad de empezar a explorar el tema de perfilar, utilizar RIPs ya a nivel avanzado, controlar, medir y eso, que es lo que, por ejemplo, yo he hecho en mi taller y en otras empresas y funciona de maravilla porque así les das parámetros muy específicos a tu departamento de separación y salida y entonces puedes llegar a estandarizar mucho mejor las separaciones, ¿no? Y créeme que se corrigen muchísimos problemas, pues mejor, ¿no? Pero como tip inicial sería eso. Entonces, pensar en que hay una ganancia, bueno, vamos a tratar de compensar y que pudiéramos utilizar cualquiera de los dos de forma exitosa, ¿no? Entonces, bueno, no sé si lo habían escuchado eso, pero pasa y es súper importante, ¿no? Bueno, y de ahí pasemos a... hablamos de los ángulos, forma de punto y creo que ya nos extendimos bastante solamente en eso. O sea, es demasiado complejo el tema como para llevarlo hasta ahí. Pero me gustó lo que dijiste. ¿Qué rangos ustedes recomendarían para textil? Porque obviamente estamos hablando de que tú dices que vas de 38 hasta 55 lo máximo. ¿Tú qué piensas, César? Sí, yo también me voy en ese mismo rango. O sea, lo más bajo 38 y lo más alto 55. No, es que yo ahí estoy entre 45 y 55. O sea, tú no te bajarías hasta 38. Yo no. ¿Por qué? Pues mira, No, ¿por qué? Porque no, güey. Mira. Pero si de que baja, baja. De que baja, pero nosotros, casi todos nuestros dibujos y casi todos son pantallas, güey. Los trabajamos sobre 45. Todos. Pero no vamos más abajo, güey. La neta, te digo, nunca hemos probado más abajo. Se nos hace como más. Bueno, ahí complemento un poquito lo que dices, porque la gente va a estar preguntando, ¿y por qué tienes el estándar de 3 lineaturas, bajo, medio y alto? Buena pregunta. Sí, porque estamos diciendo, di mi método y por qué. A lo mejor depende del arte. No, a eso voy. Te manda el detalle, la dimensión del gráfico, los detalles. Ejemplo así súper general. Vas a imprimir una impresión 2 cartas. Vamos a 2 cartas, un estándar, ¿no? Bastante común ahorita. Y tiene una recopilación de personajes con rostros de todos los personajes de una película. Nickelodeon. Avengers, muchas caras, ¿no? Y detalles chiquitos todos. Porque quisieron meter a todos ahí, ¿verdad? 55 líneas. Ok. Porque el ojo de Hulk o el ojo de cualquier personaje... Si no sale visco. Sí, no. Y justamente tuve un problema hace poco de eso. literal. O sea, lo dijiste en broma, pero le salió visco. Le atinaste ahí a un detalle. Okay. Bueno, el detalle de un ojo o de la boca o lo que sea va a tener más puntos disponibles para formar ese pequeño ojo, 55 líneas. En cambio, el mismo doble carta, el mismo tabloide, pero un gráfico donde pusieron nada más a la cara de una banda de los Kiss, cuatro personas, las caras son más grandes. Blanco con negro, pues no. No, a colores. No, a colores y todo, güey. O sea, fotográfico. Sí. Pero nada más son 4, entonces la dimensión del rostro es más grande, sin broncas, 45. Le llegas. Siguiendo en la línea, ya para terminar, nada. Ahora nada más es un personaje, güey. La carota, 2 cartas.
38, güey, porque el ojo ya da este tamaño y 38 puntos por pulgada son suficientes para formar ese ojo, güey. Ya. O sea, así es una explicación, ¿no? Claro, claro. Claro, sí. Ok, sí, o sea, tiene sentido, pero ¿por qué no lo dejas ya en 45 estandarizado y ya? Sí, es lo que también me preguntan, pero no sé si ya es que yo lo percibo así. El punto, por más grande que, digo, si es un poco grande, más que el estándar, que en este caso sería 38, sí me han preguntado, oye, ¿por qué no lo dejas en 45 y ya? Si es el que te funciona bien, revela bien, o sea, grabas bien, imprimes bien, no saturas. Cuando es muy grande, dice, pero ese tiene 38, por ejemplo. El punto bien registrado, güey, y un poco más visible, le da un contraste a la imagen y un enfoque muy, muy chingón también. Es porque hay más depósito de tinta. Ajá, entonces... más aberturas más grandes. Aunque veas el punto... es que ahí va como a gustos. Sí. Pero hay otra cosita ya nada más para terminar mi número. Mis 3 minutos. Mi participación. No, otra cosa. Y ahí sí ya no es por gustos. Mira, base agua. Descarga. Mallas cerradas. 120 para más definición. Para más placer. Para más placer. La lineatura más abierta para evitar los bloqueos. Sí. Pero ahí por material. Ahí fue por material. Eso es a lo que quería que dijeras. Pero sí, total. Eso es por material. Total. Entonces ahí sí aplica, güey. Sí, sí, ahí sí. Pero sí, nosotros, por el tema de que el punto se ve muy grandote. Y te has dado cuenta de nuestros dibujos que son los puntos muy finitos. Mira, en base a agua se desaparece, como quieran. Sí, porque en base a agua sí tiene una reacción totalmente distinta que en plastisol, ¿no? Pero sí, nosotros en plastisol, que es lo casi el 90% de lo que hacemos, es más como los puntos más chiquitos, o sea, más finitos, para que tengamos más detalles. Cuidamos mucho el detalle y no se vea el puntote porque... No, claro, pero... Y es que entiendo lo que dices, porque a lo mejor tu operación con los pulpos automáticos y eso tiene que ser muy estandarizada. Entonces a lo mejor no da el tiempo de decir, ay, esto bájale 2 LPIs y a este súbele 2 y así. O sea, como que tienes que crear una metodología donde todo entre en lo que más funcione, ¿no? Sí, lo más posible que entre en lo mismo. Así es, sí. Y entre eso, pues tiene que verse bien. ¿Ves? Claro. O sea, tiene que verse que digas, no, esto se ve muy cabrón. Claro. Estamos nosotros cuando bajamos mucho, es a 45. O sea, ya de ahí para allá no vamos porque... ¿Y tu máximo? Y nos vamos a 60. Nos hemos ido hasta 60. Sí, para más placer. Para más placer, sí. Sí, no, ya, yo creo que ya más arriba ya es más como más gráfico. Más gráfico. Ya te desmayas, güey. Es que no sé, no le veo sentido ir más abajo. Es suficiente placer. Así, ok. Sí, no, güey, la neta no. Ok, cortemos aquí. No es cierto. Ok. Bueno, son buenas bases para aplicar nuestras separaciones de color, que son más bien, yo creo que bases técnicas que pudiéramos utilizar para la salida de impresión de nuestras separaciones, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho eso. La verdad es que ya nos alargamos con estos puntos básicos que no sé ustedes, pero a mí me parece puntos de discusión bastante interesantes, ¿no? Porque creo que todos tenemos al final una experiencia propia donde hemos podido pues validar o no lo que funciona o no y que pudiera ser diferente según la forma de trabajo de cada quien, ¿no? Pero yo creo que aquí vale la pena poderlos poner en la mesa y que también otra gente lo escuche y que puedan probarlo y decir, bueno, ok, fíjate que me hace sentido esto, lo pruebo y bueno, de ahí ya sacar también cada quien sus propias conclusiones según sus pruebas, ¿no? Pero bueno, ya para ir como cerrando la parte de la separación de color y de cómo empezar a tomar en cuenta pues estos puntos críticos técnicos para hacer una separación, ¿qué dirías? Y creo que también lo que vamos platicando, ¿qué dirían acerca de separar en canales o separar en capas? Porque estamos de acuerdo que en Photoshop puedes llegar, y lo pongo entre comillas, al mismo resultado por muchos caminos diferentes. Es que hay muchas funciones que al final no es que sean iguales, sino que
te ayudan a llegar a un resultado muy, muy similar. Entonces, hay mucha gente que separa en capas, ¿no? Y hay mucha gente que separa en canales, ¿no? Y entonces, ¿qué dirían al respecto? Bueno, ese tema... Tienes 3 minutos. Ese tema, precisamente, yo también digo que no es opcional, porque muchos me toca de que yo lo hago en capas y así me gusta y qué onda. Y te la hace de bronca, güey. No. No, pero... Y como diciendo, es que es mi estilo y así. Y luego... Pero baja. Yo a lo que voy de que estás desperdiciando la herramienta, o la función de Photoshop de los canales. Para eso fueron creados. Canales de color. ¿Qué andas haciendo? Separarlos... no, sí, puedes hacer un rango de color y directamente grabarlo o bajar el positivo en capas, sí se puede. Pero no estás aprovechando la potencia que tiene Photoshop para la previsualización que te preguntaba ayer, que según mi punto de vista, una previsualización, yo le digo a mis alumnos, le digo, tú haz de cuenta que Photoshop para ti es un visor, güey, así. Es el visor más fiel que tienes en canales. Claro que le debes de cargar sus opacidades correspondientes a cada color. No existe ninguna previsualización más acertada que canales. ¿A qué voy? Pues hay otros programas que te pueden dar la facilidad de un preview, pero no están cerca. O sea, cambian mucho a lo que tú imprimes. Photoshop, depende también la experiencia y qué tan avanzado seas, puedes llegar a decir, oye, cabrón, te sorprendes a veces tú mismo. No me cambió casi nada. Cuando estás palomeando, no estoy hablando de estar viendo el RGB, el digital. Cuando estás con todos los visores, o sea, los ojitos de los canales con sus respectivas opacidades correctas, que lo cumplas en la vida real, ¿verdad? Si pusiste por ejemplo, que es muy común hacer unos morados muy intensos, un rosa abajo y luego un azul reflex arriba. El azul reflex de por sí ya es muy translúcido, el pigmento. Pero tú lo puedes exagerar aún más, le vas a poner una base transparente y entonces logras unos morados tremendos. Y aparte, no nada más por hacerlo en combinación, ¿por qué no meter un morado? No. Es porque ocupas el azul y ocupas el rosa, güey, y no quieres meter otra pantalla de morado. Entonces ahí matas 2 pájaros de un tiro y lo logras en Photoshop. O sea, ¿qué quieres? ¿El morado bien brillante? Bueno, pues tiene que estar ahí transparente, güey. El azul. ¿Ya? Vete a la práctica. Si no te lo da... métele guachicol ahí. Bueno, en términos generales, nada más pues, métele base transparente. Claro. Y lo vas a dar. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el tema de los canales, a diferencia de las capas, es que en los canales puedes meter la opacidad o el poder cubriente de la tinta, que es imprescindible para poder tener una separación de color predecible. Y te lo muestran los canales. Exacto. Acá no lo puedes. Pues eso va a ser tu oráculo de la impresión, ¿no? Y en el tema de las capas... a diferencia de los canales, o sea, la ventaja de las capas es que vas a tener totalmente habilitadas las funciones de Photoshop para trabajar sobre capas. Y en canales se limitan todas las herramientas casi a selección y párale de contar. Y bueno, niveles y curvas, obviamente, ¿no? Entonces yo creo que para la gente que separa, porque conozco mucha gente también que separa en capas, luego lo lleva a canales y en canales ya hace los ajustes minuciosos, pero empieza en capas. Hay gente que empieza separando directamente en canales y se queda en canales y ahí mismo ajusta, mete las opacidades como tú bien dijiste, Iván, y llegan a un resultado, ¿no? Yo creo que como sea que lo hagan, pero que como tú bien dijiste, que termines presentando tu separación de color en canales para que puedas poner el poder cubriente de cada tinta, de cada color, y entonces poder tener una separación de color predecible, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Total. ¿O tú qué dices, César? Te veo inquieto. No, Tú eres de capas. no, yo soy canales. Sí. De Chalco, güey. Tú eres de Chalco. Okay. Listo. Bueno, entonces, bueno, pues ya tenemos buenas recomendaciones y voy a hacer un resumen como para que también vayamos puntualmente lo que hemos estado ganando aquí, ¿no? 1, que los ángulos podemos irnos al estándar 22.5, 23, 22, no hay gran diferencia para todos los colores, o empezar a explorar ángulos pudiera ser una buena idea. La única recomendación es dejar una separación de al menos 30 grados entre cada color, pero a mí particularmente, no sé ustedes si les guste mucho ver rosetas,
A mí casi no es de mi agrado ver rosetas. Yo prefiero casi todo el famoso punto sobre punto, ¿no? Que todo es el mismo ángulo, pero es también, como dijimos, ¿no? Del gusto de cada quien, ¿no? Formas de punto, bueno, pues está el redondo, está el elíptico. Ya hablamos que hay ganancia de punto para los que imprimimos nuestros positivos en inkjet. Si quieren ir más allá, pues es lo que comenté en algún momento, medir con un densitómetro, crear un perfil y entonces para que el 30% que tienes en la pantalla lo tengas realmente en el film, ¿no? Y no tengas un 45, ¿no? Puede ser, pero yo recomendaría, si vas a empezar, empieza con elíptico. Es fácil de grabar, no tiene tanto tema al final de complicaciones, ¿no? Y después, cuando vayas avanzando, pues poder animarte con el redondo y ver y tú mismo comparar y decir, mira, según mi proceso, mis condiciones, mis circunstancias y mis recursos también, pues a lo mejor me queda mejor en esto, ¿no? Y ya uno también va acomodándose, ¿no? Y después tenemos que las separaciones, pues obviamente las hacemos en Photoshop, ¿no? Mayormente, a menos que sean vectores, y que entonces estas separaciones de color pudiéramos hacer uso de los canales preferentemente y de colocar la opacidad de cada tinta para que podamos tener predecibilidad en nuestra separación de color. ¿Estamos bien, Iván? Correcto. Perfecto. Y por último, los LPIs, quedamos que la recomendación, y creo que es buena recomendación, 38 LPIs para tener un rango más bajo, ¿no? De líneas por pulgada. Y creo que no sé si estén de acuerdo, pero a excepción de David, que se va hasta 60 líneas por pulgada para más placer. Más placer. 55 líneas por pulgada, yo creo que topa bien. Para manual incluso, ya porque, bueno, en automático te puedes ir incluso más de eso. No, yo creo que ya más arriba yo. Sí, digo, depende de las variables, porque al final si haces plastisol, el plastisol te hace una muy buena, vamos a suponer, base o como una buena plataforma, digamos, que hace que incluso no se pierdan puntos. Pero cuando no tienes esa circunstancia como tal, hay puntos que se quedan ya entre galga y galga, ¿no? Entre hilo y hilo y ya se pierde, ya ni siquiera tiene dónde bajar, que es tan pequeño que en un textil es pues estúpido llegar a un nivel de líneas por pulgada tan alto cuando ya el textil no te lo soporta. O sea, no te puede ya ofrecer esa superficie para otorgar esa definición, ¿no? Entonces, definitivamente 55 líneas por pulgada, vamos a poner 60, como lo haces tú. Como máximo, como recomendación pudiera ser bueno para textil. Hago la anotación y hago la acotación. Y lo más bajo, y hablando de fotográficos también, porque entiendo que a veces te puedes ir más abajo dependiendo ya si quieres crear un efecto muy pop art, ¿no? Entonces 38 se me hace bueno. Y de hecho la playera que traes, a ver si puedes sumir un poco la panza de Iván. No, mejor la influ, güey. Bueno, para que asuste más, ¿no? Se ve bien. Se ve bien. Estamos hablando que son 38 líneas por pulgada, tintas descarga, y que la verdad es que tenía más puntos para platicar en este podcast, pero ya no va a haber. Lo vamos a dejar para el siguiente capítulo y vamos a abordar para el siguiente capítulo directamente tintas de descarga y la aplicación de la separación de color para tintas de descarga y variables de la técnica de impresión, que creo que a todos nos va a interesar. Porque nos puede dar muy buenos tips para empezarnos a arrancar con este tipo de impresiones, ¿no? Entonces, pues no sé, yo nada más quisiera cerrar esto como o la conclusión de este tema y me gustaría que tú me dijeras tu opinión, David. ¿Qué opinas o cómo tú resuelves la comunicación entre el impresor, operador de la máquina, que es muchas veces el que puede tener la facultad de cambiar la secuencia de impresión, acomodar, quitar, mover el color a algo, y el separador de color? O sea, ¿cómo haces esa conexión? Porque lo más común en las empresas es que están peleados estos dos personajes y hay una barrera muy complicada como para poder conciliar la comunicación. Se culpan unos a otros. Es que ahí no son dos, serían tres. Échamelo. ¿Por qué? Porque sería el muestrista. Porque normalmente el muestrista siempre dice que truquea la muestra, que no sé qué, que ya sabes, ¿no? Sí, sobre todo cuando el muestrista es manual, ¿no? Sí. No, fíjate de eso. ¿Es Manuel? ¿Quién es Manuel? No, la verdad es Manuel. que... Manuel. Por ejemplo, muy normalmente sale de que no baja un print, un color, ¿no? Ajá. Y le dan dos y en tu ficha, porque tú haces una ficha técnica para pasarla a máquinas. Claro. Y pues a lo mejor se le olvida poner que, es que a este güey le di dos, güey, y le cambié el rasero y ahí es donde empieza un problema. Ok. Porque puede llegar una muestra autorizada a la máquina
y no jala, no está saliendo igual, ¿no? Ok. Entonces, más que nada es comunicación entre el muestriza y producción. Ok. Y que el muestrista sepa bien que no puede truquear. No. O sea, a ver, está prohibido. Lo voy a... Se va. Y el mismo día. ¿Me estás oyendo? Manuel. Espero que Manuel esté escuchando este podcast porque No. sería muy triste que perdiera su fíjate trabajo. que eso es muy común. Y te puedo decir que en 6 de 10 talleres es lo mismo. No, es que muestriza truquea las muestras y en máquina no queda. O que preseca un color y lo regresa y le da otra vez. Pero en tu experiencia, o sea, porque obviamente te has tenido que clavar a ver si realmente eso es lo que está pasando. Sí es eso. Sí pasa. O es que el operador de la máquina a lo mejor no tiene bien los raseros, los ángulos y eso. No. ¿Qué es lo más común, que te ha pasado? La secuencia. Porque, por ejemplo, si hacemos pantallas, que casi todos hacemos pantallas, es muy común las secuencias. De que el muestrista lo sacó diferente y no dan los porque tonos, el que decide la secuencia, o sea, de entrada, o el que te la propone, pues es el separador de color, ¿no? Vamos a pensar. no le hacemos caso, güey. Bueno, pero en teoría es Debería, Sí, güey, no, güey. Sí, No, bueno. Mira, si Manuel no le hace caso al separador de color, lo entiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces el separador de color es más clavado hacia el diseño y no tiene a veces la experiencia de la impresión, de cómo se comportan las tintas, de los pedos que hay cuando estás ya en el pulpo automático y de cómo las pantallas y cómo se van cambiando los colores, etcétera, ¿no? Entonces, a veces el no tener ese conocimiento y no entender que eso va a pasar te hace simplemente volcarte en el color y en la apariencia de lo que vemos. Sí, porque le pones esta capa y luego le pones esta capa y te quedó. ¿Y por qué no te queda a ti, no? Exacto. Entonces, como ustedes ya saben, pues saben parte del diseño y saben parte de la serigrafía, pues dices, no, eso lo cambio y lo pongo aquí arriba. Claro. Y eso lo van cambiando. Digo, la realidad es que no siempre van como lo marca el diseño o el diseñador, como te pone el orden. No le hacemos caso, dice. Es la realidad, ¿no? A veces no te dan los tonos, no llegas Claro. a los tonos, güey. Entonces, nosotros sí, es más común que se pelee el muestrista con el de producción que el diseñador, ¿ves? Claro. Es más común. En la pelea es a lo mejor de diseño a muestras. Cuando llegamos a una muestra autorizada, ahí es a lo mejor dices, bueno, aquí cambia esa secuencia o bájale más aquí, súbele más acá. Ok. Y ahí es cuando ya autorizamos y de ahí es otra pelea. Ok. La de producción. Pero básicamente ahorita, por ejemplo, mi equipo compaginó bien, ¿ves? O sea, está sin broncas, porque ya te dice, no, mira, en la muestra autorizada te ponen una ficha, te ponen el rasero, y te ponen la secuencia. Ok. Y está facultado el operador a cambiar algo. O sea, sí. totalmente, sí, ¿no? Sí, pero... Incluso hasta todos hemos llegado a cambiar. Sí, total. Oye, yo también lo hago. Pero yo sí veo crítico de que la persona de separador, yo creo que sí debe de... Te preocupa, ¿no? Sí, Te porque, preocupa eso. Sí, porque comentas de que no, él casi no se mete, nosotros lo arreglamos, acá le movemos. El problema va a seguir eternamente, güey. Sí, claro. O sea, una forma de apagarlo Totalmente. un poco... Tiene que capacitar al que es separador, güey, que se venga a los pulpos a ver cómo funciona, güey. Sí, sí sabe. Totalmente. Sabe básico. ¿Ves? Sí. También no va a ser como su chamba estar adentro, pero sí sabe básico. Sí tiene una idea más o menos. Sí sabe, por ejemplo, tiene mucha idea de la ganancia de puntos, porque nosotros sí hemos llegado a tener mucha ganancia de puntos en algunos dibujos. Entonces, sí, ya sabe más o menos en qué parte se tiene que meter más y esto y lo otro. Entonces, no hemos tenido muchos problemas, ¿no? Ok, listo. Bueno, pues nada más era entonces pues motivar a Manuel a que siga aprendiendo variables de serigrafía para que entienda esto. Para que lo haga bien. No, fíjate, mi muestrista es muy bueno. Ok. Muy, muy bueno. Excelente. Bueno, pues es buena anotación. Yo creo que buenos tips. Y pues yo creo que dejamos lo que está pendiente porque tenía como 5 puntos más que... Digo, ya es 1 hora de podcast. Entonces, ¿qué les parece si lo abordamos para el siguiente capítulo? Les invitamos a todos que lo escuchen. Vamos a abordar igualmente temas de separación de color y su aplicación para tintas ya descarga y base agua, que creo que también donde ejercen muchas dudas. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Listo. Chao. Chao.